¿Cómo están, queridos hermanos? Y en esta mañana quería compartir con ustedes algunos pensamientos, ¿no? Qué hermoso es cuando vemos cumplida la promesa de Dios en que Él contesta nuestras oraciones, ¿no es cierto? Y hay muchas promesas en la Biblia que, como en Juan, por ejemplo, que la Biblia dice que si algo pidiéramos en su nombre, Él lo va a hacer. En Mateo 21:22 dice que todo lo que pidiéramos en oración, creyendo, lo recibiremos. Pero, ¿qué pasa cuando Dios dice que no? Cuando Dios responde. Y bueno, meditando un poco en la vida de Job, que tal vez Dios no le dijo que no directamente, sino que directamente cedió el sacarle todo. Sin embargo, vemos las palabras de Job que dicen que Jehová dio, Jehová quitó, pero él decía bendito el nombre del Señor, ¿no? Y cuando Dios dice que no a algo, cuando Dios dice que no nos da una respuesta a algún proyecto, a algún anhelo, vamos a ver un poquito por qué dice que no, o cómo nosotros también tenemos que tomarlo, ¿no es cierto? Porque cuando Dios nos dice que sí, estamos contentos, tenemos ganas de alabarles, pero cuando Dios nos dice que no a algo, ya cambia nuestro ánimo. Recibir esa respuesta es devastadora. Muchas veces nos sentimos, ¿cómo? ¿Qué pasó? ¿Por qué a mí? ¿No es cierto? Muchas veces nos sentimos como que nosotros no merecemos que Dios no nos responda con un no. Sin embargo, tenemos claros ejemplos de que Dios dijo que no en muchas oportunidades, ¿sí? Por ejemplo, en Hechos, cuando el Espíritu Santo no dejaba que la palabra de Dios se hablara en Asia, tampoco en Misia. Intentaron ir a Bitinia, ¿no es cierto?, Pablo y sus colaboradores, pero el Espíritu no permitió, ¿no? Ellos tenían un deseo, entendían que estas ciudades tenían que tener la palabra de Dios, recibirla, pero el Espíritu dijo que no. Dios puede contestar con un sí, Dios puede contestar con un espera, y a veces contesta con un no. Esta última respuesta muchas veces es difícil de recibirla, de aceptarla, y también nos aflige, ¿sí? Pero ¿por qué a veces Dios contesta con un no? Bueno, Dios puede decir que no cuando tenemos un pecado no confesado. La Biblia dice que si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión. Antes de conceder un sí, Dios quiere que lidiemos con el pecado que también rompe nuestra comunión con Dios, ¿sí? Y tal vez no son pecados ocultos, o sea, no son pecados de sentirnos inmerecedores de un no, y por qué no, un pecado de sentirnos que nosotros somos fuertes, hacemos todo lo que tratamos de cumplir, todo lo que Dios nos pide, entonces ¿por qué Dios nos tiene que decir un no? Muchas veces Dios nos dice que no porque estamos pidiendo egoístamente, ¿sí? En Santiago 4:3 dice: pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Bueno, también examinemos nuestras oraciones, ¿no? ¿Qué le estamos pidiendo a Dios? Porque tal vez Dios nos quiere enfocar, no centrarnos en nosotros, sino que nuestro centro y nuestro deleite sea en Dios. Cuando Dios dice que no, puede ser, y siempre es un buen motivo, porque Dios tiene otra cosa mejor para nosotros. Los papás, cuando decimos que no, muchas veces en el día decimos que no a muchas cosas de nuestros hijos, ¿no? No toques, que te vas a lastimar, no, esto no, ¿por qué no? La palabra no
es como, ¿por qué? Porque a nuestros hijos los queremos librar de muchas cosas que sabemos que no son buenas. Bueno, Dios nos trata de la misma forma. Muchas veces Dios tiene que decir, Milka, vos sos mi hija, te amo, pero esto no es para vos. Esto no está dentro de mis planes para vos, porque quiero algo mejor. Dios tiene un propósito mayor, ¿no es cierto? Pablo quería ir a Asia porque sintió un fuerte llamado hacia allá, sin embargo Dios le dijo que no, porque él tenía un plan mejor. Esa misma noche Pablo recibió la visión de ir a Macedonia porque Dios ya estaba orando allá. Dios dice en Isaías, mis caminos son más altos que vuestros caminos. Así que si Dios nos ha dicho que no, muchas veces, o si en esta semana Dios nos ha dicho que no, permitamos que Él muestre su propósito hasta un nuevo plan, ¿no es cierto? Dios siempre contesta las oraciones con una promesa porque Él dice, clama a mí y yo te responderé. Sin embargo, la respuesta no siempre tiene garantizado un sí, porque Dios tiene una agenda maestra, ¿no? Su tiempo es perfecto, no coincide con los nuestros, pero Dios también a veces tiene que decirnos que no. Y cuando Dios dice que no, es inútil seguir insistiendo porque Él sabe lo que está haciendo. El propósito de mi oración no es conformar a la voluntad de Dios, a la mía, sino ajustarme a su voluntad. Tengo que consultar con Dios el propósito de su respuesta negativa, es personal. Por eso el Salmo 18:30 dice, el camino de Dios es perfecto, o sea, no tengo que entenderlo todo, no tengo que recibir siempre la respuesta sí, sino que solo tengo que confiar en su promesa. Por eso nuestra oración tiene que ser pedirle más de su gracia para entender sus respuestas. Y me acordaba del Señor Jesús, que a los pies de la cruz, el Señor Jesús, en su parte humana, oró al Señor y también recibió una respuesta, un no de Dios. Pasa de mí esta copa, dijo él, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Isaías también relata, ¿no? Lo angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Esas horas fueron tremendas para el Señor Jesús. Cuando Dios dice que no, también nuestra alma se aflige de una forma que sufrimos, que nos sentimos por Dios olvidados, pero hoy el Señor nos quiere animar. Así como al Señor Jesús, Dios le dijo que no, pero envió un ángel para fortalecerlo. El Señor está con nosotros. Cuando Dios nos dice que no, Él también luego nos da la fortaleza para seguir adelante, porque hay que seguir confiando en sus promesas, en sus planes, y no hay que dejar de mirarlo a Él. El salmista David muchas veces también pasó por estos no de Dios, estos silencios de Dios. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador, eres tú, Dios mío, no te tardes, decía él en el Salmo 40. Y Santiago también nos anima. Si alguno está afligido entre vosotros, ¿qué tenemos que hacer? Orar, no dejar al Señor, hay que orar, porque sabemos que a los que Dios aman, todas las cosas los ayudan para bien. Así que tenemos que seguir adelante. Que Dios nos diga que no, nos tiene que fortalecer. El Señor a Pablo también le había mandado un aguijón y no se lo quitaba. Él oraba y Dios no se lo quitaba. ¿Y cómo reflexionaba Pablo? Bueno, mi poder se perfecciona en la debilidad, decía, ¿no? De parte del Señor. Y qué hermoso es pensar esto. Es difícil, pero también es lindo cuando ya lo podemos aceptar y podemos pasar ese tiempo, ¿no? Mirando para atrás y saber que el no de Dios al principio me dolió, pero después entendí y que Dios tenía un plan mejor. Así que, bueno, no tenemos que olvidarnos eso, que los planes de Dios para nosotros son siempre los mejores, planes de bien, planes de bienestar, de paz.
para darnos el fin que esperamos. Así que muchas veces no entendemos lo que Dios está haciendo, pero confiemos. Vamos a escuchar ahora una canción que justamente se llama Confía. Así que el Señor nos bendiga y que nos ayude a aceptar su voluntad. Un beso grande para todos.